Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al séptimo y al último café científico del ciclo 2017 en la Universidad de la Frontera. Estamos en directo desde el Casino Las Araucarias de la UFRO, terminando este ciclo que nos hemos reunido durante todo este año acá en este casino universitario. La verdad es que estamos bastante contentos por el éxito que tuvimos durante todo este año con estas actividades de divulgación y comunicación científica que tienen el objetivo básicamente de comunicar y de difundir el conocimiento que se genera al interior de la Universidad de la Frontera para poder hacer un vínculo con la comunidad, socializar el conocimiento y básicamente democratizar la ciencia y la tecnología. Tuvimos 7 encuentros, estuvimos conversando de bosque nativo, de enfermedades cardiovasculares, del tema de la contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas. El mes de octubre conversamos sobre el problema de la marea roja, que afecta básicamente la costa de la región de los lagos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver básicamente con la psicología del consumo. ¿Qué tan consumistas somos? Si existe un vínculo entre nuestro comportamiento actual con la adolescencia, por ejemplo. Si es que esto nos hace más felices o simplemente es un arma de doble filo que finalmente nos lleva al endeudamiento, que es uno de los dolores de cabeza más importantes de las familias chilenas. Y para eso tenemos a la doctora Marianela de Negri. Ella es psicóloga, doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es directora del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO y a su vez directora del Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo. Ha dirigido diversos proyectos de investigación relacionados básicamente con la psicología económica y comportamiento del consumidor y la educación económica y financiera en niños, jóvenes y adultos. Sus temáticas específicas en investigación se vinculan a la determinación de perfiles de alfabetización económica y financiera, patrones de consumo y endeudamiento en jóvenes y adultos y la relación de estos procesos con el bienestar subjetivo y la calidad de vida de la población. La doctora de Negri, el año 2012, fue reconocida como una de las investigadoras más importantes en su área por el Who is Who in the World en la versión número 30 y el año 2017 recibió el premio a la medalla a la trayectoria académica en la Universidad de la Frontera. Estamos con una de las investigadoras que fue precursoras en el área de la investigación psicológica en Latinoamérica, por lo tanto tenemos una oportunidad muy enriquecedora y bonita de escuchar una presentación, de aclarar conceptos con respecto a la psicología económica del consumo y posteriormente un espacio para que podamos conversar sobre esta temática tan importante, sobre todo en esta fecha que viene diciembre y es el consumo, pero muy importante. Doctora de Negri, por favor. Bueno, muchas gracias. Este es mejor. Yo me voy a poner por acá mejor. ¿Tú vas haciendo pasar la...? Ya. Bueno, muchas gracias y estoy muy contenta de estar esta tarde aquí. Lo habíamos conversado desde principio de año con Alex y empezamos a pensar cuál era la mejor fecha. Y dado que un colega nuestro también del núcleo trabajaba los temas de contaminación ambiental, dijimos, eso va en julio, cuando está el pic de contaminación por leña en Temuco, y mi tema yo quiero que vaya en diciembre, porque es el mes en que especialmente enloquecemos en Chile. ¿Ya? Entonces, vamos a conversar de algunas de esas cosas. La primera, por favor. Vamos a partir por algunos datos generales que nos permitan situarnos. Se habla mucho del desarrollo económico de Chile. Yo que viajo mucho por Latinoamérica, generalmente me dicen, pero ustedes están tan bien. Ustedes realmente son un modelo para el resto de los países latinoamericanos. De hecho, las últimas predicciones del Banco Mundial nos situaban ya no como un país subdesarrollado, sino que claramente como una economía emergente, quedando más o menos al mismo nivel de Singapur y de otras economías similares. ¿Y qué significa eso en términos de datos? Bueno, realmente Chile es una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica durante la última década. Los datos lo muestran a nivel macroeconómico, efectivamente.
esa imagen que tienen de nosotros en el exterior es cierta. Los informes de riqueza, que es un dato bien interesante, señala que los ciudadanos chilenos son los que han mostrado el mayor crecimiento en patrimonio en toda América Latina, ¿ya? El año 2016, que es el último informe, fue un 7.7%. Basta salir a las calles de Temuco y vean la cantidad de autos, ¿ya? Cómo ya Temuco colapsa a cada minuto. Vayan a cualquier tienda y vean cómo la gente se lleva televisores como quien se compra dulces. Ya veía yo el otro día lo que pasaba en el Líder cuando fue este fin de semana del Viernes Negro, y realmente era impresionante ver cómo habían familias que se llevaban 3 y hasta 4 televisores de estos monstruosos. Entonces yo creo que es cierto, ándate al anterior, yo creo que es cierto que efectivamente hay mayor patrimonio, pero fíjense eso que yo lo quise poner en rojo, pero a la vez somos los más endeudados de toda América Latina. O sea, está claro cuál es el costo de ese patrimonio. No es dinero líquido, no es dinero constante y sonante, es un patrimonio que así como llega se podría ir, ¿ya? Y quienes más están endeudados es la clase media. Es lo que más nos preocupa en realidad a nosotros. Ahora sí, la que sigue. Y ahí están las cifras de endeudamiento. Fíjense ustedes que el último informe de la Superintendencia de Bancos mostró que el 45% de los ingresos del quintil de más bajos ingresos corresponde a pagos, y ahí yo lo quiero destacar, de servicios de la deuda, o sea, ni siquiera de la deuda, ¿ya? Corresponde a pagos efectivamente de los intereses, porque la gente no es capaz de pagar la cuota completa que está debiendo. Por otra parte, la deuda de los hogares ha crecido más que el trabajo. Y ese es otro dato que yo creo que es tremendamente preocupante como economía del país. A diciembre del 2016 existían 11 millones de deudores versus 8 millones de ocupados. O sea, hay mucha gente que está tremendamente endeudada y que no está trabajando. Por eso que no debería extrañarnos estos informes que muestran cómo ha crecido la economía informal en Chile. O sea, cómo la gente se las arregla de alguna manera para tener empleos informales, porque efectivamente tiene que pagar deudas, ¿ya? El número de endeudados creció en un 12% y el número de ocupados lo hizo en un 6.5%. O sea, esas cifras ya nos llevan a pensar de que algo nos pasó, ¿ya? En algún momento, este Chile, que era más bien austero, ¿ya? Que era un Chile con una tradición más bien de sociedad agrícola, que valoraba mucho la austeridad. Yo me recuerdo cuando pequeña, mi abuela venía del campo, y me acuerdo que en marzo, nosotros vivíamos obviamente en la ciudad, en marzo mi abuela siempre decía: hay que hacer un pedido grande de mercadería para el invierno, ¿ya? Yo no entendía mucho por qué, si en realidad íbamos a estar en la ciudad siempre, pero era esa lógica, la lógica de la gente más tradicional en Chile, esto que había que guardar, que podían venir tiempos malos, que había que tener siempre, mi abuela y mi madre decían, un colchoncito que te proteja cuando vengan tiempos difíciles. Pero algo pasó en Chile y pasó en los años 70. Y en los años 70 lo que sucedió es que Chile se abrió forzosamente a un modelo económico de tipo neoliberal que se instaló en nuestro país como un experimento social. Chile fue la cuna de ese experimento social que posteriormente se ampliaría a toda América Latina. Y ese experimento social implicaba que el consumo aparecía como el gran centro del modelo económico, porque el modelo económico neoliberal se sustenta en el consumo. Fíjense ustedes
lo que pasa mensualmente cuando sale el índice de confianza del consumidor. Cuando el índice de confianza del consumidor es alto, todo el mundo está feliz. Cuando baja, todos se enloquecen. Porque en realidad, si el consumidor deja de confiar en el modelo y deja de consumir, el modelo se cae. Entonces, a partir de ese momento en que se instala este modelo, que nos empieza a vender la idea de que el consumo es el centro de nuestra vida, avanzamos desde la austeridad hacia el hedonismo. Hay un aviso que no es tan nuevo, de Sprite, que a mí me llamó mucho la atención cuando salió. ¿Se acuerdan ese que decía, sé tú mismo, obedece a tu sed? Ya es de algunos años atrás. Eso refleja el modelo. O sea, no te prives de nada. Después verás cómo lo pagas. Pero lo importante es no privarte ahora, porque lo importante son tus deseos, no tus necesidades. Porque esa es otra característica del modelo. Para poder incluir nuevos productos es necesario dar vuelta a la ecuación. La ecuación original, que es necesidades que yo necesito satisfacer, implica ahora que los deseos, que son aspectos emocionales, se transformen en necesidades. ¿Ya? Una necesidad es cubrirme, ¿ya? Un deseo es que sea de marca. Cumple exactamente la misma función. Me va a cubrir del frío, pero tiene un valor agregado, que es el valor simbólico. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en esta sociedad de consumo es consumir símbolos. Ya no importan las cualidades funcionales de los productos, lo que importa es lo que simbolizan. Vean ustedes la publicidad. ¿Qué es lo que la publicidad nos vende? La publicidad no nos dice, mira, cómprate este jeans que está hecho con una tela de 23 onzas y que te va a durar tantos años. Nos dice, cómprate este jeans, en el caso de los varones, porque te seguirán todas las damas, ¿ya? Y en el caso de las damas, porque sirve para elevar ciertas partes que son muy queridas por los varones, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos están vendiendo constantemente. Y ese mensaje no es un mensaje colectivo, es un mensaje individual. Porque el otro centro del modelo de consumo es el individualismo. Ya el año 2002, el informe de desarrollo humano del PNUD lanzaba una alerta en ese informe magistral que ojalá todos pudiéramos leer, que se llama Nosotros los chilenos, donde mostraba una radiografía de lo que nos estaba pasando como sociedad. ¿Y qué es lo que decían ellos? Decían que los indicadores de confianza habían disminuido drásticamente. O sea, los chilenos estaban cada vez encerrándose en sí mismos y en su propia individualidad. Y daba otro dato, y era que el consumo había pasado ya a ocupar el lugar que antes tenía el trabajo. O sea, si antes los chilenos se realizaban a través del trabajo, ahora el trabajo se convierte en un medio para acceder al consumo. ¿Ya? Y entonces ahí aparece, yo diría, el gran cambio de lo que nos sucede actualmente, que hemos cambiado el ser por el tener. Soy mi casa, soy mi auto, soy el colegio al que mando a mis hijos, soy la ropa que he visto, ¿ya? Y en ese ser, ¿ya?, que se ha perdido, el tener, como nunca va a darnos cuenta absoluta de lo que somos, es inconmensurable. O sea, nunca vamos a estar absolutamente satisfechos de lo que tenemos, porque siempre va a haber otra cosa que quiero tener. Y entonces tratemos de contestar, y esto ha sido a lo que nosotros nos hemos estado dedicando los últimos 15 años, a tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué el consumo nos obsesiona? Porque verdaderamente es una obsesión por el consumo.
Y hemos llegado a 3 respuestas a través de todas nuestras investigaciones. Ya aparecían algunas pistas en el reportaje con estos niñitos, digamos, que aparecían incluso con un porcentaje muy importante de impulsivos materialistas influenciables. Primero, porque en este modelo la imagen personal y el estar al día es el imperativo, ¿ya? Todo gira en torno a la imagen personal. Por eso que hay nuevas patologías que están surgiendo. Y una de esas patologías es la neofilia. ¿Saben ustedes lo que es la neofilia? ¿Les suena? Eso, justamente, es la obsesión por lo nuevo, la obsesión por la novedad. Por eso que no nos importa quedarnos a dormir en la puerta de una tienda con tal de tener el nuevo iPhone. ¿Ya? Porque si yo no tengo el nuevo iPhone, significa que el obsoleto soy yo. Nos decían algunos profesores en una investigación que hicimos hace algún tiempo sobre la identidad profesional y el consumo en los profesores, que es uno de los gremios además más endeudados de todo Chile. Y los profesores nos decían, es que yo necesito tener el computador de última generación. Nosotros le preguntábamos, ¿por qué? ¿Es por fines de trabajo? Le decía, sí, en parte, ¿no? Pero realmente es que si yo no tengo el computador de última generación, me quedo obsoleto. Y los estudiantes van a pensar que si mi computador es obsoleto, el obsoleto soy yo. Entonces, así, si ustedes se fijan, aparece otro concepto que nos ha aparecido en todos los estudios, que es la obsolescencia percibida. Hay una obsolescencia real que forma parte también del modelo, y es que todos los productos están fabricados con fecha de vencimiento. Por eso que hay esta renovación tan permanente. Porque claro, nosotros podemos tener a lo mejor un celular que todavía funciona, pero rápidamente los programas empiezan a ser no compatibles. Y quiero bajar una app y no me la acepta. Entonces tengo que cambiarlo, aunque funcione. Esa es la obsolescencia del producto. Pero la obsolescencia percibida tiene que ver con este terror a volverme obsoleto yo si no estoy al día en las tendencias. ¿Ya? El segundo elemento que hemos ido descubriendo en nuestras investigaciones es que consumir disminuye la discrepancia entre el yo real y el yo ideal. ¿Qué es eso? Cuando nosotros vamos creciendo, vamos construyendo lo que sería nuestro yo, con lo que nos dicen los adultos, con lo que nosotros mismos vamos viviendo, pero ese yo tiene 2 aspectos. Tiene un aspecto que es el yo real, que es lo que yo sé que soy, ¿ya? Soy alto, soy bajo, soy bajito, soy gordito, esas cosas. Pero toda contraparte de ese yo real es lo que yo quisiera ser y lo que es peor, lo que la sociedad me dice que debería ser. ¿Ya? En este momento hay mitos culturales que nos tienen absolutamente atrapados. Por ejemplo, el mito de la juventud eterna. Tengo que ser joven eternamente, tengo que ser bello o bella y tengo que ser flaco. ¿Ya? Y esos elementos son los que forman parte de ese yo ideal. Y en esa zona de discrepancia, o sea, en esa diferencia entre lo que yo soy y lo que quisiera o debería ser, es donde transcurre el consumo, y especialmente un tipo de consumo que tal vez es el más peligroso, el consumo impulsivo. Porque el consumo impulsivo es un consumo emocional, es un consumo en el cual yo no pienso, sino que compro. Por ejemplo, supongamos que soy bajita, ¿ya? Y quiero ser alta, porque me han dicho que son más exitosos los altos que los bajitos. Voy pasando una tarde cualquiera, ¿ya?, por el mall, y veo en una tienda, ahora que ya está haciendo calor, unas chalitas con un taco así. No lo voy a pensar nada. No voy a pensar si ya estoy endeudado, no voy a pensar cómo lo voy a pagar. Lo único que voy a tratar de verificar es que si ando con alguna tarjeta. Y voy a entrar y me lo voy a comprar.
Y en el momento que me pongo esas chalitas, crezco. Y se acerca entonces mi yo real a mi yo ideal. El problema es que cuando me las saco vuelvo a ser chiquita. ¿Ya? Pero no se preocupen, porque también la medicina está avanzando para que en algún momento pueda crecer de verdad. Por ejemplo, y ahí hay un pariente mío que se hizo rico. Descubrió que este tema del tratar de ser alto en un país donde en general se tendía más bien a ser bajito, en los hombres era un problema bastante serio, porque las mujeres lo teníamos resuelto. Las mujeres usábamos taco y crecíamos, pero en los varones eso no pasaba. De hecho, salvo los guasos que usan los zapatitos esos con taco, el resto no lo podía hacer. Y entonces él dijo, ¿y qué pasa si yo construyo un zapato que por dentro de la altura, ¿ya? Y que les permita crecer entre 2 a 5 centímetros? Se hizo rico, mi pariente Max de Negri. Se hizo riquísimo. Le compran los diputados, le compran los senadores, le compran los empresarios. No sé si ustedes se dieron cuenta que en algún momento el chico Saldívar dejó de ser tan chico, ¿ya? Porque efectivamente, con las 300 lucas que valen los zapatos Max de Negri, creció. Entonces, cosa de encontrar el vacío de discrepancia del yo para vender lo que sea. Y eso es consumo simbólico, porque lo que llena ese espacio no es el objeto real. Lo que llena el espacio es el símbolo del objeto, lo que yo le atribuyo a ese objeto. Y finalmente, ¿por qué el consumo nos obsesiona? Porque nos ayuda a construir nuestra identidad. Como perdimos los referentes tradicionales de construcción de identidad, porque en una sociedad más tradicional, los referentes de construcción de identidad están afuera. Es mi familia, es el barrio, son mis amigos, ¿ya? A eso se le llaman valores heteroreferenciados, porque están fuera de mí, ¿ya? Por lo tanto, tampoco me tengo que esforzar mucho porque eso está allí. Pero en una sociedad que está centrada en el consumo, el mismo Zygmunt Bauman, que nos dejó hace algunos meses, planteaba que en una sociedad de este tipo, la gran tarea de construir la identidad pasa a estar en manos del sujeto. Ya no tenemos a nadie que nos ayude a construir nuestra identidad. Y el gran articulador entonces de la construcción de esa identidad pasa a ser el consumo. Bauman decía, si tienes dinero, puedes construir la identidad que tú quieras. Siempre va a haber en una tienda algo que te permita efectivamente construir esa identidad. Y si no te gusta lo que hay en las tiendas y de todas maneras no te gusta tu vida, puedes construir tu identidad en la virtualidad. ¿Han escuchado ustedes hablar de Second Life? ¿No? En Estados Unidos y en Europa es una locura con Second Life. ¿Qué es lo que es Second Life? Es un sitio virtual donde habitan avatares que tienen vidas completas, tienen casas, tienen autos, van a fiestas, se conocen entre sí. Hay una versión gratuita, pero tu avatar no es muy bonito ahí. O sea, si tú quieres un avatar estupendo, tienes que pagar. Y las multinacionales descubrieron rápidamente que la gente estaba dispuesta a gastar muchísimo con tal de que su avatar fuera absolutamente atractivo. Y entonces ahí tú te encuentras con tiendas virtuales, ¿ya? Donde pagas con dinero virtual, pero que antes fue dinero real, ¿ya? Por las zapatillas de marca, por la ropa de marca. Y ahí puedes construir tu identidad y puedes quedarte toda la vida, si quieres, en Second Life. Porque para eso también puedes llamar por teléfono y te van a traer comida y te van a traer de todo. Pero hasta ese extremo hemos llegado en este afán de tratar de construir una identidad que siempre va a estar mediada por el consumo. Quiero que imaginen ahora lo siguiente.
Traten de, por último, cierren los ojitos y piensen en un edificio de techos altos, ¿ya? Muchas veces transparentes. Traten de imaginarlo en su mente. Tiene una nave central, ¿ya? Y tiene dos naves laterales. Con diversas ventanas, objetos. Tú te callas porque tú lo sabes. Al estar en su interior, todo lo externo se desvanece, ¿ya? Me siento seguro, me siento protegido, me alegra si estoy triste, me permite celebrar y me acoge. ¿Será esto? Ahí hay un plano de una catedral. ¿O será esto? ¿Sabían ustedes que los modernos centros comerciales siguen la estructura arquitectónica de las catedrales? Tienen exactamente la misma estructura arquitectónica de las catedrales. Ese planito que ven ahí podría ser el planito de cualquier centro comercial de cualquier lugar del planeta. Y ese era el plano de una catedral. ¿Por qué? Porque están diseñados efectivamente para hacernos producir las mismas sensaciones que te entrega una catedral. Tranquilidad, protección, acogida, ganas de quedarte allí. Además, en el invierno son calientitos y en el verano son fresquitos. Tú podrías llegar en la mañana y no irte hasta la noche. No me extrañaría que con el tiempo tuviéramos hoteles dentro de los centros comerciales para quien se quiere quedar ahí para seguir al día siguiente. En La caverna de José Saramago, que es un librito que sería bueno que leyeran, porque refleja muy bien esta lucha entre el comercio más tradicional versus los centros comerciales y cómo los centros comerciales terminan arrasándolo todo. Y hay un personaje allí que es muy icónico, que es una señora, que dice: cuando yo me muera, quiero que me entierren en el centro comercial, porque es el único lugar donde he sido feliz. Ahora que viene la Navidad, vayan un día, por favor, sin tarjetas de crédito, ¿ya?, a mirar lo que pasa en el centro comercial. Un dato que también apareció en nuestras investigaciones. Nunca vayan al mall cuando estén tristes, porque años. Por eso que hemos hecho estos perfiles de los adolescentes, tenemos perfiles de los adultos, ojo, tenemos perfiles de los universitarios que nos dejaron tremendamente preocupados, porque nos aparecía que un 40% de los universitarios en un estudio nacional que hicimos, afortunadamente eran racionales, ¿ya? Pero había un 30 que eran muy parecidos al que aparecía en el reportaje, que eran impulsivos, materialistas e influenciables, ¿ya? Y el resto estaba en una situación todavía de indefinición. ¿Pero por qué nos preocupó? ¿Por qué no nos quedamos contentos con que había la mayoría racionales? Porque había una variable que se repetía en todos los perfiles, y esa variable era el materialismo. O sea, eran racionales, pero eran materialistas. Eran impulsivos y eran materialistas. Eran compulsivos y eran materialistas. ¿Qué es el materialismo? Es el amor por los objetos. El amor por las posesiones. ¿Ya? Una pregunta. ¿Cuántas cosas tienen en su closet que no han usado en el último año? ¿Cuántas cosas tienen en su casa que no han usado en el último año?
En el caso de las mujeres, ropa, zapatos, perfumes. Y en el caso de los varones, herramientas. Vayan al patio de herramientas cualquier fin de semana y vean cómo los caballeros arrasan con cuánta herramienta aparece por el camino. Yo me preguntaría cuántas de esas las usan efectivamente, ¿ya? Entonces, ese tema del materialismo, que es una cosa que está muy presente y que es una característica también de la sociedad de consumo. Si la sociedad de consumo no me despierta amor por las posesiones, yo no voy a comprar, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí los quiero poner en aprietos, porque es lo que hemos estado trabajando en el último año, que aprovecho de darles una primicia en este afán de que la universidad tiene que conectarse con el medio. Hemos estado trabajando muy fuerte con el único banco estatal que existe en Chile, que es el Banco del Estado, ¿ya? Y el Banco del Estado, a través de lo que hemos estado trabajando, logramos, y probablemente se lance en marzo, que instale una plataforma de educación financiera que no esté vinculada a ningún producto financiero. Que no sea como el Sano de Lucas o cualquiera de esas otras plataformas, en que cuando yo cometo el error de meterme en un simulador, por ejemplo, de crédito, a los 10 minutos me están llamando, oiga, usted hizo una simulación, ¿quiere que le ofrezca un crédito? ¿Ya? No, esta plataforma va a ser efectivamente educación financiera y yo creo que la vamos a lanzar Urbit et Orbit cuando parta en marzo. Pero partió de estas preguntas. Primera pregunta, a ver cuántos aprueban. ¿Mantengo un presupuesto mensual que me permita organizar mis gastos? Y no es solo mantenerlo, lo sigo. Porque una cosa es organizar el presupuesto y otra cosa es seguirla, ¿ya? Es lo que nos pasa también con la lista de compras del supermercado. A veces somos tremendamente eficientes y antes de ir a comprar ya vamos a hacer la lista. Y hacemos la lista y partimos al supermercado, pero llegamos al súper, ¡ay! Pero si eso también lo necesitaba. Y eso también. Y habíamos puesto 10 cosas y salimos con 25, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de mis ingresos que destino al ahorro? Y no me digan que no les alcanza para ahorrar. Porque siempre que yo organizo mi presupuesto de manera eficiente, algo me va a quedar para ahorrar. ¿Tengo un plan de ahorro? O sea, ese ahorro, ¿estoy organizado con ese ahorro? ¿Sé lo que quiero hacer con ese ahorro? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cuántos aprueban y cuántos reprueban? Hay varios por ahí que dicen repruebo. Para los que ya están trabajando y para los que van a trabajar, ¿me informo si el fondo de AFP es el que realmente me conviene? Y hay otra pregunta más básica. ¿Sé lo que significa el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo E y el fondo E? ¿No? ¿Y cómo van a elegir después? ¿Entiendo las diferencias entre los fondos? Dentro de esta instalación del modelo económico neoliberal había una característica, y esa característica era la privatización de la vida. Y se privatizaron las grandes áreas de la vida. Se privatizó la salud, se privatizó la previsión, se privatizó la educación. Al privatizar la previsión y con este centro en el individuo, la responsabilidad de la administración de esos fondos, si bien está en una entidad externa, pero la decisión de cuál fondo me conviene quedó en mí. Y nadie me enseñó cómo hacerlo. Por eso que para la crisis subprime, en el año 2008, cuando cayeron todos los fondos de pensiones, hubo gente que perdió más de 1/3 de todo lo que había ahorrado durante toda su vida. Porque se asustó, porque estaban en el fondo A o en el fondo B, se asustaron y dijeron, ahora me cambio. Y era lo peor que podían hacer.
Porque si tú te cambias cuando estás en el medio de la crisis, inmediatamente lo que haces es capitalizar la pérdida. Es mejor, si ya te equivocaste, quedarte quietecito hasta que pase el mal tiempo. Y una vez que pasó el mal tiempo, me cambio. Pero eso la gente no lo sabe. ¿Qué estoy haciendo para mejorar mi futura pensión? ¿Sé lo que son los ahorros, los APB, por ejemplo? ¿Saben ustedes que cuando recién empiecen a trabajar y todavía no tengan todos los compromisos de los cuales uno se va haciendo en la medida que van pasando los años, es el mejor momento para tomar un APB? Porque lo van a dejar integrado dentro de su presupuesto y después va a formar parte de ese presupuesto. Porque si no, siempre va a haber después una razón para no tomarlo. Y en este país, donde a pesar de que todos marchamos y decimos no más AFP, también hay que tener claro de que hay una serie de variables que probablemente van a incidir en si más AFP o no más AFP. Yo le preguntaba el otro día a mis estudiantes, porque había sido el día posterior a este plebiscito que se hizo. Les decía, a ver, ¿y por qué votaron ustedes por no más AFP? ¿Y cuál era la opción? Sistema de reparto. ¿Qué significa un sistema de reparto? Nadie me fue capaz de responder. Les pregunté además, ¿ustedes saben la relación que tiene la pirámide de la población con el sistema de reparto? Tampoco me respondieron. Por si ustedes no lo saben, el sistema de reparto implica que tiene que haber suficientes jóvenes para que se pueda mantener este flujo de previsión. Jóvenes que trabajen para los viejos. Un dato, en el 2050 la población chilena en términos de pirámide poblacional se va a invertir. Van a haber más viejos que niños. Por lo tanto, un sistema de reparto se hace inviable. Hay que buscar otras alternativas. Pero si no sabemos eso, tampoco vamos a poder pensar en otras alternativas. Y esta, que yo creo que es una de las que a mí por lo menos me preocupa mucho, porque nos ha salido en todos nuestros estudios, que es la que está más ausente. ¿Tengo cubiertos riesgos en relación a vivienda, salud, vehículo, fraude financiero y vida? ¿Qué pasa si mañana me enfermo con un sistema de salud como el nuestro? ¿Sabían ustedes que en el caso de FONASA, la clínica alemana de Temuco FONASA devuelve 5.000 pesos de lo que es el costo diario de la clínica alemana? O sea, si ustedes pagan 233.000 pesos, que es el valor de una de las habitaciones, FONASA les va a bonificar 5 lucas. Vayan pensando en tener seguros de salud. ¿Qué pasa si tienen su familia y se mueren? Esta sociedad de consumo nos ha enseñado a pensar de que somos eternos. Nunca nos hace pensar de que podríamos en algún momento no estar. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa si el lindo auto que se compraron con el primer sueldo y con el que se endeudaron a 60 meses, lo chocan? ¿Qué pasa si les clonan las tarjetas? Estamos en una sociedad del riesgo. ¿Recuerdan ustedes hace 2 o 3 años atrás cuando hubo una clonación masiva de tarjetas en Temuco? Y lo más dramático es que fueron clonadas en un cajero que estaba dentro de un banco. O sea, si yo ni siquiera puedo confiar en ese cajero, ¿en quién confío? Entonces hay un tema de seguros, que hay también un mito ahí, y es que esa plata la voy a perder, pero ¿cómo voy a estar pagando mensualmente por algo que no uso? ¿Y si lo necesitan? Y no son tan caros los seguros, pero hay que buscar. Y hay que saber. ¿Hablamos de estos temas en familia? ¿Hablamos la pareja de los temas económicos? A veces pensamos que es de mal gusto hablar de plata. ¿Pero lo hablamos? ¿Educo a mis hijos para que aprendan a manejar el dinero?
Le doy mesada. Todas las investigaciones, incluyendo las nuestras, coinciden en que la forma más eficiente de educar a un niño para que aprenda a administrar el dinero es entregándole mesada. ¿Y desde cuándo? Desde alrededor de los 8 años para arriba. Al principio será no mesada, semanada, ¿ya? Y después, posteriormente, puede ser mesada. Pero ojo, la mesada tiene ciertas características, porque veo que aquí también hay probablemente mamás y papás. Tiene ciertas características. Ojo, la mesada no es ni para la micro, ni para comprar los útiles escolares, ni para comprar la colación. La mesada es un dinero de libre disposición, porque el objetivo que tiene es que yo aprenda a administrar allí también mis deseos y mis necesidades. Y tiene otra norma. Si yo te la entrego el día lunes y te la fundiste el día martes, es tu problema. No hay más hasta la próxima vez. Pero eso hay que educarlo en los niños. Una de nuestras investigaciones fue en socialización económica en la familia. Yo les decía que a nosotros nos preocupaba la clase media. Efectivamente, en esa investigación, ¿qué fue lo que encontramos? Que los padres de clase alta enseñaban a sus hijos a administrar el dinero. Y tenían incluso una particularidad. Pagaban por ciertos trabajos por los cuales ellos iban a pagar de todas maneras. Por ejemplo, por cortar el pasto, por lavar el auto, ¿ya? Porque querían que los niños aprendieran también el valor del trabajo. Y encontramos además que en la clase alta estaban los únicos emprendedores de toda nuestra muestra, porque los chiquillos vendían la ropa que ya no usaban, hacían copia de los juegos que tenían, no sería muy legal, pero era emprendimiento al fin, ¿ya? Vendían pequeñas artesanías. Ahí estábamos bastante bien, pero ¿qué pasó en la clase media? Primero, en la clase media, cuando nosotros le preguntábamos a los padres, ¿y usted le paga a su hijo por algún trabajo doméstico? Los papás se indignaban. ¿Cómo le voy a pagar por algo que tiene que hacer de todas maneras? Pero pagaban por las notas. Y los niños tenían verdaderas tablas de precios de las notas. Por un 7 en una prueba me pagan tanto, por un 7 semestral tanto, por un 7 anual tanto. Ahora, eso es muy coherente con los valores de la clase media. Yo creo que a todos ustedes, todos los jovencitos que hay aquí, sus papás en algún momento les han dado el consabido discurso de clase media. Hijo mío, hija mía, lo único que yo te puedo dejar es la educación. ¿Ya? Y por eso pagan por las notas. Porque quieren asegurarse efectivamente que esa herencia se cumpla, ¿ya? Pero lo más grave en el caso de la clase media era que a pesar de mantener un discurso clásico también de clase media, el valor del trabajo, el valor del sacrificio, que las cosas cuestan, que la plata no crece en los árboles, etc., a la hora de salir con los niños les compraban todo lo que los niños pedían. Y en la Navidad y en el Día del Niño se endeudaban en lo que fueran con tal de que su hijo tuviera lo mismo que tenía el amiguito del lado o el amiguito del frente. Ahora, ¿por qué sucede esto en la clase media? Porque la clase media tiene una característica, es aspiracional. Y esa aspiración siempre va hacia el segmento alto, ¿ya? Que es lo que ha hecho además surgir a la clase media. Pero tiene una particularidad, que yo tengo la aspiración del segmento alto, pero no tengo los ingresos del segmento alto, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene un costo, que papá y mamá tienen que trabajar muchísimo. Y como hay otro discurso dentro de todos estos discursos que circulan en la sociedad, sobre todo para el caso de las mujeres, que nos dicen que una buena madre es la que sabe exactamente todo lo que le pasa a sus hijos, es que está siempre dispuesta para sus hijos, ¿ya? Y es que está siempre al lado de sus hijos. Aunque esté trabajando 10 o 12 horas diarias, tiene que estar al lado de sus hijos. Entonces la clase media aparecía tremendamente culpabilizada. Los padres se sienten muy culpables. ¿Y cómo afrontan esta culpabilidad? A través del consumo. Entonces habían papás y mamás que nos decían,
yo no puedo estar con él, ¿ya? Porque trabajo todo el día afuera. Pero cuando está con el PlayStation 4, es como que yo estuviera con él. Porque él sabe lo que me costó para comprarse. Entonces los niños de clase media eran niños que se estaban criando igual que estos pollitos de los nidos. Pío, 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 y los papás le meten y le meten y le meten todo lo que los niños piden. Por lo tanto, se estaban criando como consumistas. Bueno, y la clase baja fundamentalmente era de sobrevivencia, donde además había otra particularidad, y era que los niños se parentalizaban muy tempranamente, y el dinero que lograban tener, porque muchos trabajan, se reinvertía en la familia. Por lo tanto, eran niños que por un lado nosotros podríamos decir, pero qué bien, qué solidarios, pero por otra parte tenían menos derecho a ser niños que el resto de las clases sociales. Ahora, con ese estudio, lo que nosotros aprendimos es que lo que se llama la socialización económica reproduce las brechas de desigualdad. Porque los niños que crecen en familias de clase alta están más educados financieramente, saben distribuir mejor el dinero y por lo tanto serán los futuros empresarios. Los niños de clase media serán los consumidores, estos que corren detrás del consumo, y los niños de clase baja, los que aprenden a subsistir como sea. Y esta pregunta yo sé que les va a doler, pero lo siento porque tengo que hacérselas. ¿Cuánto tiempo podría sostenerme si pierdo mis ingresos? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses? Los estudios muestran de que yo debería tener un ahorro suficiente para sostenerme al menos entre 3 a 4 meses después de perder los ingresos. Porque entre 3 a 4 meses me da por lo menos un tiempo para ver cómo subsanar eso. ¿Ven la importancia del plan de ahorro? ¿Ven la importancia del presupuesto? Yo sé que esta pregunta nunca nos la hacemos, porque la sociedad de consumo nos ha enseñado además a vivir el hoy. No pienses en el mañana, ¿ya? La cara de sorpresa de tu novio no tiene precio, para todo lo demás está Mastercard. Y entonces, ¿qué necesitamos para consumir para vivir y no vivir para consumir? Primero, necesitamos educación financiera. Pero ojo, no es la que están dando los bancos, ¿ya? Porque esa es fidelización, esa no es educación financiera. Necesitamos educación financiera que nos enseñe a manejar conceptos económicos y financieros básicos. Necesitamos una educación que nos enseñe a planificar las finanzas, el gasto, el ahorro, el endeudamiento, y que parta por una pregunta básica: ¿efectivamente lo necesitas o solo lo deseas? Que nos enseñe a gestionar el futuro. Esto que yo les preguntaba, ¿saben ustedes cuáles son las características, por ejemplo, de los fondos de pensiones? Y que nos enseñe a prevenir riesgos de seguridad personal, familiar, financiera y de nuestros bienes. Pero especialmente necesitamos una educación financiera que nos enseñe a conocernos a nosotros mismos. Y ahí hay 3 preguntas básicas, que no sé si se las han hecho alguna vez. ¿Por qué compro lo que compro? Les voy a dar esa tarea para la casa. Cuando lleguen a su casa, miren lo que han comprado en el último mes. Y traten de responder por qué lo compraron. ¿Ya? ¿Por qué no puedo resistirme a algunos objetos? Y finalmente, ¿cuáles son los cuentos que me cuento? Parece trabalenguas. Pero la sociedad de consumo funciona con un argumento de cuento. Me ayuda, ya, entre comillas, me ayuda a sentirme mejor si yo compro ciertas cosas. Y eso es un cuento.
Me ayuda a ser más exitoso si compro ciertas cosas, y ese es otro cuento. Me ayuda a pensar solo en el presente, porque total, para el futuro están las tarjetas de crédito, y ese es otro cuento. Entonces es esencial que lleguemos a develar cuáles son los cuentos que me cuento. Ahí está la clave de poder avanzar desde ser consumidores a recuperar la ciudadanía. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros en este momento como sociedad, como país, es que somos consumidores y hemos olvidado a la ciudadanía. Las campañas políticas para la elección de presidente eran venta de productos. Todo se mueve como que fuera un producto que se está vendiendo. Bueno, alguien dijo alguna vez incluso que la educación era un bien de consumo y por lo tanto se podía vender. Y eso nos muestra de que efectivamente nos hemos ido transformando en consumidores y hemos olvidado ser ciudadanos. Porque el ciudadano, y ahí se cruza con la alfabetización política, que es otra gran deuda que tiene este país, el ciudadano es el que va a ser capaz de mirar detrás de las caretas y detrás de los cuentos. Y el que, por ejemplo, en términos políticos no va a votar por el que le parece más simpático, por el que le sonrió más, por el que tiene la familia más bonita, sino que por el que tiene un programa. Entonces, en esos términos, yo los invito a tratar de pensar, ¿qué seremos? ¿Seremos consumidores o volveremos a ser ciudadanos? Gracias, conversemos. Muchas gracias a la doctora Marianela de Negri. La verdad es que yo creo que nos sentimos interpretados e identificados con varias de las preguntas que surgieron a través de la presentación, y ahora tenemos un espacio para que podamos conversar, justamente como dice el PowerPoint, sobre este interesante tema de la psicología del consumo, de los consumidores, de cómo nos comportamos en una sociedad donde básicamente todo está en, como decía por ahí la presentación, no lo que somos, sino cuánto tenemos, básicamente. Si Daniela y alguno de los chicos me ayuda con el micrófono, comenzamos con las preguntas. ¿Alguien? ¿Sí? Ahí viene la primera pregunta. Daniela, allá atrás. Claudio, perdón. Sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Daniel, estudiante de Ingeniería Comercial, para los que no me conocen. Muy buena su charla, doctora. Incluso me llamó la atención algo cuando usted hablaba de que la clase media es aspiracional. Entonces, eso uno se nota porque, a modo de complementar, por ejemplo, cuando vamos por los barrios de Temuco, no sé, el barrio inglés, Puerto de la Frontera, muchas veces la gente, o también cuando vemos gente con autos así de lujo, uno puede pensar, esta gente es pudiente, esta gente es clase alta, pero la realidad no es así. La realidad es que más que la clase media sea aspiracional, yo lo que creo es que la clase media lo que quiere es aparentar. Entonces nosotros vemos esta gente en las tremendas casas y no sabemos que esta gente muchas veces está endeudada. O la gente se compra el auto y como no tiene la educación financiera, por lo mismo, porque quiere aparentar, pero como no tiene la educación financiera, el auto después se lo empieza a comer. Entonces eso como modo para complementar. Ahora mi pregunta es, siguiendo con el tema principal del café científico, hay algo que me gustaría que me respondiera. Cuando dio el ejemplo de las mujeres que siempre tienen el closet lleno y los hombres la caja lleno de herramientas que no ocupan, yo siempre he querido saber ¿por qué las mujeres compran tantos zapatos y ocupan tan poco? Si es que tienen una respuesta a esa pregunta. Porque de verdad que me gustaría saberlo. No es una de las cosas que se ha preguntado como centro en las investigaciones, pero lo que sí ha quedado demostrado en la mayoría de las investigaciones, no solo en las nuestras, sino que también en las internacionales, es que las mujeres compran aquello que se relaciona con la imagen ideal de mujer que la sociedad les impone. ¿Ya? Y en esa imagen ideal de mujer, el vestuario es un elemento fundamental.
No te basta un solo par de zapatos, porque el par de zapatos tiene que combinar con el vestido, tiene que combinar con la cartera, porque van cambiando además en cada temporada, ¿ya? Y porque además dejas guardados los anteriores por si vuelven, que esa es otra cosa que hacemos las mujeres, ¿ya? Tendemos a guardar no solo los zapatos, la ropa. Incluso de cuando teníamos, no sé, talla 38 y ahora somos 46, porque alguna vez voy a volver a esa talla. Entonces, no hay investigaciones que demuestren exactamente por qué los zapatos. Me imagino que a lo mejor los psicoanalistas han estudiado un poco eso, pero sí lo que compramos las mujeres tiene que ver con las imágenes ideales que la sociedad nos pide, y lo mismo pasa con los hombres. El hombre se espera, además que sea el sostén de la familia, sea el que resuelva los problemas de la casa. O sea, como dicen los españoles, tiene que ser un manitas, ¿ya? Si se quemó una ampolleta, tiene que saber cómo cambiarla. Si se echó a perder una llave, tiene que saber qué hacer. Eso se espera que haga un hombre, porque si no, entre comillas, es un inútil, ¿ya? Dentro de la lógica de los modelos de la sociedad. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, una cosa que yo creo que no es buena, no es bueno etiquetar en este caso a la clase media como aparentadores. Yo prefiero hablar de que son aspiracionales, porque en realidad el ser aspiracional es justamente el tratar de llegar a un estatus distinto al que tú tienes, ¿ya? Que además te indica que vas a ser exitoso, y eso ha sido muy bueno para la clase media en general, porque la clase media, aunque ustedes no lo crean, aunque nos traten de decir que son los empresarios los que sostienen al país, lo que sostiene al país es la clase media, ¿ya? La clase media es la que sostiene al país porque la gran masa de trabajo, los emprendedores están fundamentalmente en la clase media. Y eso es producto del ser aspiracionales. Pero también está esa otra cara, porque tú hablabas del endeudamiento. Lo que muestran las investigaciones es que el endeudamiento tiene dos caras. Tiene una cara pública y tiene una cara privada. La cara pública es lo que tú compras y muestras. La cara pública es el auto, la cara pública es la casa. ¿Y qué es lo que al resto le importa? La cara privada son los dolores de cada cual para tratar de llegar a fin de mes. Pero eso nadie lo ve, porque ven tus símbolos de consumo que muestran que eres exitoso. Con respecto a lo último, ¿hay algún estudio con respecto a la distribución geográfica y estos niveles de aspiración que pueda tener la clase media? O lo que decía Daniel con respecto a aparentar cosas, porque yo creo que lo decía básicamente por el concepto que se tiene con respecto a la ciudad de Temuco, sí, que se dice que generalmente es muy aspiracional. ¿Existe alguna relación con la distribución geográfica o eso es un mito más que una realidad? No, mira, hay datos que a ti te hacen pensar. Por ejemplo, la mayor cantidad de tarjetas de crédito de todo el país por familia está en la 9ª región, siendo una de las regiones más pobres del país. El último estudio mostraba, tal como lo decía el superintendente de instituciones financieras, que por lo menos en Temuco hay una media de 7 tarjetas de crédito por familia. La media nacional son 5, ¿ya? Y la gente, no sé si ustedes se han fijado, cuando van a pagar algo, como que despliegan ya su billetera donde aparecen montones de tarjetas. De todos los colores y de todo tipo, ¿ya? Ahora, eso sucede aquí en la 9ª región, pero también sucede en otras regiones. Nosotros hicimos hace muy poco un estudio en la 6ª región con mujeres que eran dependientes de subsidios estatales. Fue un estudio que hicimos con el FOSIS. Por lo tanto, eran mujeres muy pobres, muy pobres. ¿Y qué fue lo que encontramos? Como estas mujeres no eran incluidas financieramente porque no cumplían con los requisitos que los bancos les piden para tener inclusión financiera bancaria, estaban prisioneras del retail, de las casas comerciales. Y todas tenían tarjeta de Ripley, tenían tarjeta de Falabella, tenían tarjetas de Almacenes París, tarjetas de La Polar, de IPES, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían cada mes? Pedían avances en efectivo para pagar las deudas, ¿ya?
Y como les quedaba un poquito, con eso seguían endeudados. Mujeres muy, muy pobres, pero cuyo discurso, y yo creo que eso fue lo que más nos dolió a nosotros, su discurso era similar al de cualquier otro segmento social. Porque nos decían, es que si yo no le compro las cosas que el niño me pide, soy mala madre. ¿Ya? ¿Cómo no le voy a comprar las zapatillas de marca? Él va a pensar que no lo quiero. Entonces, eso es lo perverso. Ahora, no hay un estudio real que muestre efectivamente, pero sí hay síntomas aquí en la 9ª región que hacen pensar. Porque en realidad en la 9ª región la clase alta es muy poca. La gran mayoría es clase media y clase media baja y baja. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Acá adelante con el micrófono, por favor, para que escuchemos todos. Ahí, si lo pueden correr entre ustedes mismos para que puedan... Eso. Sí, bueno. Está encendido, está encendido. Está encendido. Estamos solucionando el... ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, yo creo que es inobjetable todo lo que está dicho. El tema es, ¿no es cierto?, la última expresión que usted tuvo. El sistema es perverso. Y el sistema es absolutamente perverso. Porque nos tiene amarrados, nos tiene prisioneros, nos tiene enclaustrados. Y lo que es peor, y que aquí no, y por eso es que quiero hacer la pregunta. Se ha hablado de estadísticas, de encuestas, en fin. Me preocupa saber si se ha estudiado qué pasa con la salud mental de nosotros los chilenos. Esos niveles de agresividad que se observan en todas partes, en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. O sea, es algo espantoso. Y eso uno lo ve en Temuco, lo ve en Concepción, lo ve en Chillán, lo ve en todos lados. Si usted quiere pedir una hora con un psiquiatra, en Temuco por lo menos, en 3 meses, 4 meses, antes no, están ocupados. Y los psicólogos andan por ahí. ¿Ya? Entonces, yo no sé si hay estudios al respecto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se puede hacer al final de cuentas? Porque estamos todos, al final vamos a estar todos enfermos. Yo creo que la respuesta la tiene Salcobrán, Cruz Verde, ¿ya? O sea, es que es locura. Usted va a la farmacia y tiene que sacar un numerito y saca el 15 y resulta que van en el 90 y tanto, o sea, todavía le quedan unos cuantos que esperar. Es una locura. Eso, ¿para dónde vamos? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, hay estudios generales de salud mental en Chile que muestran que Chile tiene los mayores problemas de salud mental de toda Latinoamérica. ¿Ya? Ese ya es un dato. Tenemos mucha mayor prevalencia de trastornos de salud mental que el resto de Latinoamérica. Hay otros estudios que relacionan el endeudamiento con problemas de salud mental y sobre todo en el ámbito del trabajo. Se ha demostrado que los trabajadores endeudados tienen menos productividad y tienen mayor tasa de accidentes, porque andan pensando en cómo pagar la deuda. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando nosotros? A nosotros nos interesa mucho un concepto que se ha ido instalando en la psicología en los últimos años, que es el concepto de bienestar subjetivo, que tiene que ver con cuán satisfecha está la gente efectivamente con su vida, que sería el aspecto cognitivo, y cuán feliz es, que sería el aspecto emocional. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Fíjense que son resultados que van contra lo que el propio modelo nos está diciendo. Por ejemplo, hemos encontrado que los más satisfechos con su vida son los racionales y los austeros. ¿Ya? Esos son los más satisfechos con su vida. En cambio, los más felices son los impulsivos, pero son felices momentáneos, porque una característica que tiene la felicidad es que es contextual. Entonces, claro, el impulsivo cuando compra es feliz,
pero se le acabó la felicidad cuando tiene que pagar, ¿ya? O cuando no puede comprar lo que quería comprar. Otro dato que también aparece en la literatura es que el gran mal de salud mental del siglo XXI va a ser la compra compulsiva o la compra patológica. En Chile se ha disparado la tasa de compra compulsiva. Lo que pasa es que no se nota, porque la compra compulsiva es igual que cualquier otra adicción, comparte las mismas características de cualquier otra adicción, la imposibilidad de detenerse, el alivio de la angustia solo en el momento en que está comprando, ¿ya? Y los sentimientos de culpa posteriores, que es lo mismo que siente un alcohólico, ¿ya? Que no se puede detener, que se siente feliz en el momento que está tomando y que se siente culpable después, ¿ya? O el que usa drogas o el ludópata. Ahora, lo que pasa, ¿por qué no se nota? Porque si yo veo un borracho por la calle, ¿ya? Atravieso, trato de no juntarme con él, digamos, pero si veo a alguien que va feliz con sus bolsas, hasta envidia me da, ¿ya? Entonces hay muchos enfermos que andan circulando por la vida con compra compulsiva, cuyas familias están sufriendo mucho, porque hay una tremenda paradoja. El comprador compulsivo termina vendiendo lo que tiene para poder seguir comprando. Porque en el único momento en que se siente feliz es cuando está comprando. Esa va a ser la gran patología del siglo XXI. Y no estamos preparando a nuestros profesionales para eso. Ahí hay una deuda pendiente. Así que usted tiene toda la razón. Esto tiene un gran impacto en la salud mental. Por eso que hay que educar a los niños. Por eso que hay que educar en el colegio también. Nosotros llevamos 15 años como disco rayado. Hay que incluir educación financiera en la escuela. Hace 4 años atrás hicimos un proyecto que se llamaba Yo y la Economía, que aprovechando una unidad chiquitita que había en sexto básico, que se llamaba Economía Cotidiana. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Para que ustedes vean cuáles son las deudas país. Medimos primero a todos los profesores que llevaban tiempo dando esa unidad, porque no era una unidad nueva. Los profesores que llevaban tiempo dando esa unidad lograron un 44% de logro en el test de alfabetización económica. Para aprobar cualquier asignatura, ¿cuánto es, profesor? Un 60 y a veces un 65. O sea, profesores que llevaban años enseñándole supuestamente conceptos económicos a los niños, ellos no los manejaban. Deuda pendiente para la formación inicial de profesores. Este año, por fin, como lo decía el reportaje, se instaló una unidad en primero medio que se llama Educación Financiera y Formación Ciudadana. Solo la UFRO y posteriormente la UCT, porque se aliaron también con nosotros, son las únicas universidades en el país que en sus carreras de pedagogía en historia tienen por lo menos un curso electivo en el área de educación financiera. Ninguna de las otras universidades lo tiene. ¿Cómo van a enseñar esos profesores? Entonces hay muchas deudas pendientes, pero hay que empezar a trabajar, si no queda otra. Hay una pregunta acá porque estamos en directo por UFROmedios y Claudia Espinosa pregunta si el consumismo se ve afectado por la publicidad engañosa, si existe alguna relación con respecto a eso. A ver, yo creo que una primera cosa que hay que tener claro es que, la publicidad engañosa es la que no cumple con lo que promete, pero toda la publicidad es engañosa. Porque la publicidad está destinada a persuadir. A pesar de que se plantea de que la publicidad es informativa, eso es falso, la publicidad es persuasiva, ¿ya? Y claro que tiene relación con el consumismo, porque es la que nos vende los cuentos. O sea, estos argumentos de cuentos que son los que aparecen en la publicidad, donde además se replican los estereotipos de género, se replica todo. Esto que yo les decía, que las mujeres nos sentimos tremendamente culpables cuando estamos trabajando y no estamos con los hijos, es lo que aparece también en la publicidad. Esta mamá feliz, perfecta, hermosa, cocinando los tallarines para que toda la familia sea feliz. O sea, eso es.
Y tiene relación, de todas maneras tiene relación. Ahora, no es decir que unos son víctimas y otros victimarios, no es decir que malos son los publicistas porque hacen eso. Lo malo es que nosotros no preparamos a nuestra gente para entender la publicidad. Eso también debería enseñarse. Lectura crítica de medios. O sea, básicamente la publicidad nos ayuda a responder, a contarnos esos cuentos que decía al final. Claro. ¿Qué cuentos me cuento para poder, en fondo, realizar el consumo? Acá hay otra pregunta. Felicitaciones, extraordinaria, y creo que nos hace pensar. Mi nombre es Manuel Bastías, soy contador auditor, y entiendo que una de sus premisas básicas es educar. Me gustaría saber si ustedes han hecho un estudio referente a personas del área, ingeniería comercial, contador auditor y qué sé yo, ¿cómo están frente a estos temas del consumo? Es bien interesante tu pregunta. No hemos hecho todavía estudios con profesionales en ejercicio, pero hicimos estudios con estudiantes, ¿ya? Que lo hicimos hace varios años atrás, donde lo que hicimos fue separar las carreras que tenían formación financiera de las que tenían alguna formación, algún ramo, y las que no tenían nada, ¿ya? Un ejemplo de formación financiera justamente era contador, auditor, ingeniero comercial. Algunas carreras de la salud estaban en la línea intermedia y todas las carreras de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades estaban en el que no tenían nada. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero, lo que era más obvio. Obviamente había más contenidos y comprensión de contenidos financieros en los del primer grupo, ¿ya? Pero nuestra gran sorpresa fue que en términos de actitudes y valores frente al consumo no había ninguna diferencia. O sea, un ingeniero comercial o un contador auditor era tan consumista como un psicólogo que no tenía ninguna formación. Y eso nos llevó a plantear nuestro modelo de educación financiera, que es un modelo que se centra muchísimo en el tema de valores y actitudes, ¿ya? O sea, más que o sea, la formación es importante, pero si tú no cambias la base valórica y la base actitudinal no consigues nada, porque el modelo ha disparado hacia la base valórica y actitudinal, ¿ya? Así que ahí hay también una tarea. ¿Sí? Acá adelante hay una pregunta. Buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes, doctora, la quería felicitar por... No sé, no está prendido. Por su exposición. Mi nombre es Gloria, soy nutricionista y mi pregunta va orientada hacia el consumo de alimentos. Ya porque, bueno, por lo que usted explicaba, está el yo real y el yo ideal, y a través del consumo se supone que uno se acerca a este yo ideal. Y este yo ideal tiene que ver también con lo que la sociedad espera de nosotros, con la imagen que se supone todos debiéramos tener, ¿cierto? Que tiene que ver muchas veces con la parte física de las personas, con un cuerpo perfecto, ideales de belleza. Pero ¿qué pasa con el consumo de alimentos? Que el consumo de alimentos nos lleva muchas veces, en vez de acercarnos a esa figura idealizada, nos aleja. Resulta que Chile es uno de los países más consumidores, por ejemplo, de bebida, de pan, que no nos ayuda a eso. Entonces, ¿cómo se explica o no sé si hay algunas investigaciones que ustedes han realizado en el tema, pero ¿cómo se podría explicar cómo esa paradoja? Tienes razón, nosotros tenemos una línea dentro del centro de investigación nuestra que tiene que ver con consumo de alimentos, lo llevamos investigando hace varios años ya. Y esa era una de las primeras constataciones que hemos tenido, o sea, cómo no necesariamente el consumo de alimentos va en la línea de lo que sería saludable, salvo en ciertos segmentos, o sea, ahí claramente hay una diferencia por segmentos socioeconómicos. En el nivel alto hay una mayor orientación hacia este consumo para el cuerpo ideal, ¿ya? Porque en el nivel alto además el objeto de consumo es el cuerpo.
y se invierte mucho dinero en que el cuerpo sea perfecto. En los otros niveles hay esta discrepancia, ¿ya? Pero también hay un tema emocional asociado con aquello que el comer tiene de social. O sea, algo que hemos aprendido nosotros es que en realidad la alimentación no solo es una necesidad básica, tiene mucho que ver con la construcción de identidad también, y tiene mucho que ver con temas hedónicos y emocionales. Tendemos a comer más aquello que nos hace, entre comillas, más felices que aquello que nos hace bien. Anecdóticamente hicimos un estudio con estudiantes universitarios que fue bien paradójico, digamos. Queríamos saber con qué alimentos ellos estaban más satisfechos y se sentían más felices. ¿Saben ustedes lo que encontramos? Que los más felices eran los que consumían carne y tomaban bebidas gaseosas. ¿Ya? Los más sanos eran los vegetarianos, pero eran los menos felices. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta, piensen ustedes un poco, cuando uno piensa en bebidas y cuando uno piensa en carne, ¿a qué lo asocia? A compartir, claro. Entonces, ese es un tema que yo creo que desde el punto de vista de la nutrición se nos ha olvidado, que son los significados que tiene la comida y sobre todo los significados sociales. No basta con entregar pautas, ¿ya? Hay que ver cómo enganchamos con el aspecto emocional. Yo estaba, por ejemplo, observando lo que ha pasado con los famosos sellitos estos. Al principio uno en el supermercado veía cómo la gente miraba los sellos y tendía a dejar fuera aquellos elementos que tenían más sellos. Yo he seguido observando y en este momento eso ya no pasa. La gente agarra la cosa, ni siquiera le mira los sellos y la tira al carrito, que fue lo mismo que pasó con la campaña de los cigarrillos. Este pobre caballero que aparecía con una serie de cosas, al principio impactó. Después, sociedad de consumo, se empezaron a vender unas cubiertas para la cajetilla que impedía ver al caballero. Entonces seguíamos fumando igual. Entonces ahí hay algo que todavía no hemos logrado darle en el centro del asunto y que tiene que ver, tal como lo veíamos aquí, con el tema simbólico. La comida tiene elementos simbólicos. Y mientras nosotros no resolvamos eso, las campañas no van a seguir resultando. Allá atrás había una pregunta. ¿Va encendido el micrófono? Ya. Doctora, sí. Mi duda tiene que ver exactamente con lo que usted decía en realidad. Este aspecto valórico que tiene cómo el consumismo se ha reenfocado en los valores que las personas consideran. Mi pregunta es, la educación pareciera ser la solución. En ese sentido, ¿hace falta que en un escenario A haya una crisis que nos haga reconsiderar todas estas cosas que pensamos al consumir o en realidad al vivir la vida? O en un escenario B, esperar el milagro de que este monstruo del neoliberalismo acepte la educación que en realidad no es funcional porque la gente sepa qué consumir. La idea es que consuma cómo está funcionando ahora. Entonces, hay que esperar el milagro de que la gente aprenda a consumir, hay que esperar una crisis. Y lo otro también es, si usted sabe, estos países que nos gusta mirar como Islandia, Finlandia, ¿cómo lo han hecho ellos? ¿Cómo ellos que tienen estos modelos mejorados o sustentables han manejado este aspecto del consumismo? A ver, yo no creo en los efectos de las crisis. El año 2008, que estábamos en plena crisis subprime, habían ventas nocturnas de departamentos. Y la gente iba y se compraba un departamento que le implicaba hipotecarse 20 años como quien se compra zapatos, porque había que aprovechar la oportunidad. El modelo económico neoliberal se instaló en Chile en una crisis. Hay un libro por ahí que se llama La teoría del shock, que plantea que efectivamente la forma en que se pudo instalar el modelo económico neoliberal era porque toda la sociedad estaba en shock, entonces estábamos indefensos. Ahora, en este momento, ¿por qué yo creo que efectivamente podemos instalar la educación? Porque algo está pasando con el modelo en su interior, que tiene que ver con las altas tasas de endeudamiento,
que tiene que ver con las altas tasas de morosidad. Entonces, un modelo que se sustenta en el consumo, pero en el que la gente está tan endeudada que no puede pagar las deudas, es gente que va a dejar de consumir. Y si la gente deja de consumir, el modelo se cae. Entonces, el propio modelo está lanzando señales de alerta. De hecho, Chile, en el momento en que entra en la OCDE, el primer mandato que recibe es tener una estrategia nacional de educación financiera. Nos demoramos harto, recién el año pasado se creó la comisión y este año se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en la que yo quiero contarles además para que vean lo importante que es la UFRO, que nosotros fuimos los encargados de avalar el documento maestro de los contenidos que efectivamente iba a tener esta estrategia. Pero este es un muy buen momento porque el modelo está asustado. Y el mejor momento es cuando hay susto, para usarlo a favor nuestro. Pero tenemos que ser inteligentes para hacerlo. Y para eso entonces, dado que se están produciendo ventanitas por allí, por ejemplo, esto que yo les decía, esta unidad de educación financiera y ciudadanía, hay que aprovecharlas. Y eso, sobre todo, es un mensaje para los que somos científicos, yo creo que muchas veces se nos olvida de que la ciencia tiene sentido cuando sirve para algo. Y en este momento es el momento en que la universidad efectivamente se comprometa con estos temas. Porque sabemos hacerlo, porque lo hemos investigado, porque sabemos por dónde tiene que ir la cosa. Pero tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar esperando. Hay ahí un mensaje para los jóvenes profesionales, hay que tener esa responsabilidad social. ¿Cómo aporto con lo que yo sé para resolver problemas concretos? Ahora, para que se queden tranquilos, igual van a ganar plata, ¿ya? Porque a veces se piensa de que si yo me dedico a algo más altruístico no voy a ganar plata. No, igual van a ganar porque responden a una necesidad que tiene la sociedad. Pero yo estoy confiada, te vuelvo a repetir, que es el momento, ahora hay que hacerlo, ¿ya? Y ahora tienen que hacerlo las universidades públicas y estatales. Y ahí hay otro sesgo mío que yo lo reconozco. Porque si se nos meten las privadas les interesa la otra cara del modelo, ¿ya? Entonces tenemos ahí una responsabilidad como universidades públicas y estatales, porque además sabemos hacerlo. O sea, es el momento para hacerlo y la universidad tiene las herramientas para eso. Sí, no sé el orden, no sé quién levantó la mano primero. Ya. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y tuve la suerte de tener un electivo que estaba relacionado con su investigación. Así que, bueno, por ese lado darle las gracias porque así uno se le abre los ojos, ¿cierto? Y se da cuenta de esta realidad que muchas veces uno se ciega por el consumo. Entonces, bueno, y mi pregunta va relacionada en todo caso a algo súper específico de lo que usted habló, que fue acerca del tema de la AFP, donde usted... habló sobre los dos sistemas que más conocemos, ¿cierto? Que vendrían siendo la capitalización individual y también lo que viene siendo el sistema de reparto. Y usted ahí nos mencionaba, ¿cierto? Bien cortito, que el sistema de reparto sería inviable por cómo va a ser la pirámide, ¿cierto? No me acuerdo bien el concepto. Poblacional, que se va a presentar en Chile en 50 años más. En el 2050, perdón. El 2050. Y de acuerdo a eso, yo quería saber si usted ha tenido la oportunidad, o sea, ha tenido a mirar lo que fue lo que es la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Y si es que ha tenido esa oportunidad, ¿qué le parece? Porque me llama la atención descartar el sistema de reparto de forma tan tajante. A ver, yo cuando hablaba del sistema de reparto me refería a que hay ciertas condiciones que debe tener ese sistema de reparto. Por lo tanto, un sistema de reparto tradicional que se sustente en la pirámide poblacional es absolutamente inviable en Chile. Esa es una cosa que hay que tener clara, ¿ya? Pero hay otras alternativas. Yo no soy absolutamente especialista en eso, ¿ya? Lo que nosotros sabemos, lo que hemos ido investigando. Pero yo creo, y ahí lo que más me preocupa a mí, no es tanto la propuesta que tenga la coordinadora, sino que es la comprensión de esa propuesta que tiene el resto de la población. O sea, a mí me preocupó mucho esto que decían mis estudiantes que habían ido a votar
en este plebiscito de no más AFP y que no tenían idea por lo que habían votado. Entonces, si tú te fijas, yo vuelvo al tema educativo, si yo creo que ahí está el quick del asunto, ¿ya? Podemos cambiar, yo concuerdo contigo, es una vergüenza el sistema de pensiones que tenemos en Chile. Hicimos un estudio con adultos mayores aquí en Temuco y los resultados eran para llorar, o sea, cómo estos adultos mayores, su mayor preocupación eran dos: cómo pagaban los remedios y cómo compraban la leña. O sea, todo el resto de su vida giraba en torno a eso, y cómo estaban además tremendamente endeudados con las cajas de compensación, que los atrapaban a la salida de cuando iban a cobrar su pensión para endeudarlos. Entonces yo te diría, yo creo que podría ser una buena propuesta, pero la gente tiene que entenderla. Tengo una consulta con respecto al modelo neoliberal, ya, que el mercado liberal que se implementó en el gobierno militar con Pinochet, que eran Friedrich Hayek y otras personas más, que sacaron la ideología del mercado neoliberal o liberal. El modelo neoliberal que se implementó en Chile en el gobierno militar sacó adelante a Chile de la pobreza. Porque el sentido de la pobreza, ejemplo, está como manipulado la palabra, porque no es lo mismo ser pobre acá en Chile que tal vez ser pobre en un país de Sudáfrica o de África. Tal vez no es lo mismo ser pobre acá en Chile o de clase media acá en Chile que ser pobre o clase media en Venezuela. Entonces, tal vez aquí yo puedo ser pobre, o una persona puede ser pobre, pero tiene teléfono, tiene comodidades, tiene un montón de beneficios. Gracias a este modelo liberal, computador, teléfono, luz eléctrica, tal vez comida, que no le falta. Pero tal vez en Venezuela se quiso implantar otro modelo, o hay otros países que no tienen este modelo, pero no tienen, son pobres, pero no tienen el mismo bienestar económico que un chileno. Tal vez una persona africana no tiene casa, no tiene alumbrado público, no tiene baño, pero acá en Chile sí se tiene. Entonces, quiero ir a esto. El modelo neoliberal sacó a Chile de la pobreza, redujo la pobreza de hace 50 años atrás, porque tal vez ser pobre ahora en Chile, año 2017, no es lo mismo que ser pobre año 1973, año 1980. ¿Este modelo sacó a Chile de la pobreza o no? ¿Sirvió de algo más que sea? Porque también, es una cosa, ¿sacó o no sacó? Y lo otro, este modelo, ejemplo, todos aspiramos, porque hablan de la aspiración, de llegar a ser rico. Ejemplo, hasta ahora una novela, ¿qué fuera si tú ganaras, no sé, un Kino? No veo mucha televisión, me carga. Prefiero informarme, ver otras cosas, CNN, leer libros. Pero lo poco que he visto de la televisión, aquí por lo menos chilena, es como que el sueño de la gente es ser millonario, ser rico, ¿cierto? Entonces, este modelo que se implementó, o que se implementó también en la clase media y pobre, esa aspiración económica, no lleva a la gente a esforzarse, a trabajar para salir progresivamente de la pobreza, para sacar un título, tener una casa, tener un bienestar económico. Tal vez falta la educación financiera totalmente, pero tener esa aspiración, ¿te saca la pobreza o no te saca la pobreza? A ver... Son dos preguntas, sí. Sí. ¿Sacó de la pobreza este modelo neoliberal? A Chile de la pobreza hace 50 años atrás, ahora. Y este modelo te aspira a que tú trabajes a través de tu esfuerzo, tu trabajo propio, quieras salir y surgir adelante y ser rico. O ser un empresario, ser algo y tener más dinero. Cosa que al final eso te surge porque tú te esforzáis y tú trabajáis por eso. ¿O no? Mira, yo primero te pediría que hicieras una diferencia entre crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Efectivamente, las tasas de crecimiento en Chile son muy buenas, ¿ya? Y han sido buenas históricamente. Pero el desarrollo es distinto, porque el desarrollo va de la mano con el bienestar de la gente. Y es cierto, probablemente nuestras clases pobres ahora no son tan pobres como hace algunos años, pero la brecha que existe entre las clases pobres y las clases altas ha ido creciendo exponencialmente. Con una diferencia, que en un modelo económico neoliberal centrado en el consumo, las aspiraciones pasan a ser las mismas. Entonces tú te vas a encontrar, pensemos en Temuco, en una casa del barrio inglés con un LED de 60 pulgadas y en una casita pobre de una población marginal de Temuco también con el LED de 60 pulgadas. Aunque no alcance para comer, pero tienen el LED, ¿ya?
Entonces yo creo que hay otras cosas que van más allá de solo pensar si lo sacó de la pobreza o no lo sacó de la pobreza. Yo te insisto, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y el desarrollo es el que efectivamente hace que todos crezcamos con equidad. Y que yo creo que es lo principal que a Chile le ha faltado. Ahora, en el tema de la clase media en Chile siempre ha sido aspiracional. No es que lo sea solo ahora, pero lo que han cambiado son las aspiraciones. Porque la clase media en el Chile preglobalización era la que movía todo el movimiento cultural, la que valorizaba la educación. Los grandes intelectuales de este país no han sido de clase alta, han sido de clase media. ¿Ya? Todos los movimientos instalados a ampliar la educación partieron desde la clase media. Lo que pasa es que ahora esa clase media cambió esas aspiraciones integrales por una aspiración solo de consumo. Y en ese sentido perdió su esencia. Pero tal vez como cambió la aspiración, cosa que igual si uno ve toda la temática es malo, pero igual le da un bienestar económico, entonces le da un bienestar personal y familiar. Tal vez tener todas esas mejoras, en cierta forma. Y ahora que quiero ir, había un país en que no se aplique el modelo neoliberal o el mercado liberal o el capitalismo, ya ha surgido, ya ha salido adelante y le dé libertad y mantenga la libertad individual de las personas, su libertad individual, su libertad de expresión, su libertad de creencia, y que sea otro modelo económico, porque eso es un modelo económico, que no sea neoliberal, pero que mantenga un bienestar social y personal de las personas, y aparte de la libertad individual, lo que cree, lo que piensa, y tenga libertad. Mira, uno de tus compañeros hace un rato hablaba de Finlandia, hablaba de los Países Bajos. Los Países Bajos igual tienen modelo económico neoliberal, pero lo han humanizado. No es ese capitalismo salvaje que tenemos nosotros en Chile, porque ese es el problema, el capitalismo salvaje. Nosotros en nuestras investigaciones no somos ingenuos. No pensamos que vamos a tener que luchar contra molinos de viento. Nosotros sabemos que el modelo económico neoliberal vino para quedarse, ¿ya? Porque todo el mundo es neoliberal en este momento. Pero la pregunta ahí es, ¿qué hacemos con ese modelo? Instalamos un capitalismo salvaje donde efectivamente lo único que nos interese sea ganar plata, o nos interesa por el contrario la calidad de vida de la gente. Y tomamos este modelo, lo humanizamos y lo orientamos hacia el desarrollo, que yo creo, insisto, aquí el gran debate es ¿qué queremos? ¿Queremos solo crecimiento o queremos crecimiento y desarrollo? Yo no estoy abogando por un modelo distinto, ¿ya? Yo no te estoy diciendo que Cuba o la antigua Unión Soviética sean la panacea. De hecho, China se abrió también al mercado neoliberal. Pero ojo, algo le ha pasado también a los chinos. Tú que hablabas de los temas de nutrición, en China no había obesidad. En este momento todos los chinos son obesos. Del momento que se instaló McDonald's, los chinitos empezaron a comer como locos comida chatarra, empezaron todos a andar en auto porque antes andaban en bicicleta y se volvieron obesos. Entonces lo que nos falta es una mayor reflexión, no tragarnos el cuento de que lo más importante es ganar plata porque es exitoso el que tiene plata. Nuestros estudios, si ustedes se fijan, muestran lo contrario. ¿Quién es el más satisfecho con su vida? El que es racional y planificado, no el que gasta más. No sé si te contesto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, tal vez si quieren cambiar algo la alimentación, es que cambien la cultura y la educación. Siempre escuchan historias de Mao Zedong, decía, introducimos la cultura y vamos tomando la ciencia. Claro. Entonces, lo mismo, tomarse la cultura en el ámbito alimenticio y tomarse la cultura en todo ámbito, y eso va a cambiar la forma de pensar de la persona y a largo plazo, porque no es rápido. A los 10, a los 20, 30 años, la gente va a cambiar, porque le cambia la forma de pensar. Entonces, la idea es que se levante
sean intelectuales, sean profesores que escriban libros, sean ingenieros de administración que escriban libros, pero que hablen sobre esos temas y traigan un modelo que les sirva a la gente, pero que lo saque adelante en esta sociedad individual, familiar y colectiva igual. Sí. Pero no necesariamente se influencia la cultura, como lo que ustedes están haciendo ahora, con el tema de la educación, que es muy bueno lo que hacen. Pero esa es con respecto al capitalismo, con respecto al bienestar, si sacamos para adelante a la gente. Creo que finalmente se resume en lo que están ahora, que es básicamente ser un aporte importante, no solamente en esto que tiene que ver con la educación financiera, sino que estar presente en decisiones de Estado que en estos momentos se están tomando en cuenta justamente para ampliar lo que significa la educación financiera. Yo no sé si hay alguna pregunta para ir terminando al final de este café científico, si no, algún comentario final. Personalmente creo que lo que más me llama la atención y puedo representar a varias gente es que esta educación financiera finalmente sea una proyección a lo que en el futuro son las brechas sociales que tenemos en nuestro país. En ese sentido creo que la educación financiera pasa a ser una deuda potente que en estos momentos yo creo que tiene que tomarse en cuenta como una política de Estado y en el fondo llevarla adelante. Creo que los problemas, en la mañana conversaba con una colega que finalmente nos empiezan a tocar cuando es un problema para nosotros. Sí. Conversábamos en la mañana sobre la contaminación de los residuos. En Temuco, por ejemplo, actualmente todos tenemos ese problema. Creo que ahora, en el tema del endeudamiento, es una cosa similar. No sé si tiene algún comentario final. Sí, como yo lo mencionaba hace un rato, el momento es ahora, porque se están dando todas las estrellas se están alineando para que sea el momento de la educación financiera. Lo importante es que aquí en la UFRO hay gente que sabe cómo hacerlo, ¿ya? Y para los futuros profesionales, como yo les decía hace un rato, se abre un nicho ahí de mercado también para los profesionales muy interesante. Nosotros acá en el Centro de Psicología Económica y Consumo ya nos estamos dando abasto con todas las peticiones que nos llegan de cómo instalamos nuevos programas, de cómo asesoramos la política pública. Entonces hay un nicho ahí interesante para los ingenieros comerciales, para los investigadores del área de las ciencias sociales, ¿ya? Para los del ámbito de la nutrición con propuestas distintas y novedosas que vayan más allá de decirle a la mamá, mire, usted le tiene que dar de comer esto y no esto otro. Porque la mamá al final en la casa le va a dar de comer lo que quiera, ¿ya? Claro, y lo que pueda. Entonces, desde esa perspectiva, ahí hay un nicho que se está abriendo, pero que hay que aprovecharlo, ¿ya? Y una última cosa, dado que esto se está transmitiendo además por una cosa que nosotros hemos aprendido a través de todo nuestro trabajo de estos años, es que hay que utilizar también, así como la publicidad es la que nos cambia y nos lleva a pensar que cosas que nosotros deseamos, las necesitamos, utilicémoslo eso a favor nuestro. Nosotros funcionamos mucho con los medios de comunicación. Yo tengo una máxima, yo nunca le digo que no a un periodista que quiere entrevistarme para hablar de estos temas. Entonces la universidad le tiene que perder el miedo también a la prensa, porque la prensa, los medios de comunicación en general, pueden ser estupendos aliados en estos temas. Así es, y finalmente si no somos nosotros los que damos esa respuesta, aparecen otras personas que son las que tienen el respeto y la validación de toda la población. Queremos darle las gracias para ir cerrando a este 7º Café Científico de la Universidad de la Frontera. Le damos un aplauso a la doctora de Negri. Y le vamos a entregar un reconocimiento en el nombre de Biorren UFRO y del Par Explora CONICYT La Araucanía por su participación en este café científico. Y antes que se retiren, hay un regalo que hacemos todos los cafés científicos que va a hacer Carmen. Es un Mac del café científico para las personas que están presentes. No sé cómo lo vamos a hacer. Por el día de la semana y podemos sumar el mes. Día de la semana, 5 de diciembre. Estará por acá Valeria Cabrera Iturra en el público. El primer premio está ahí, entonces.
¿Y el segundo? Vamos a sumar el mes del año, que es 12, más el día 5, vamos a hacer 17. ¿Y quién es el de la suerte? Nuestro último café de este año, Gladys Fuente Alba. No, si está. No, tiene que pasar porque es una fiel asistente de estos cafés. Así que sí. Más allá. Sí, adelante. Es que sabes que en realidad este sistema, además de que nos ha hecho consumistas, nos ha hecho muy individualistas, como tú bien decías. Por lo tanto, ojalá consideren en la parte de la educación financiera que nos vuelvan a ser solidarios. Sí. Solidarios, porque el sistema funciona si somos solidarios, partiendo por pagar nuestros impuestos para que sean distribuidos como corresponde, y que el chorreo que tenía que producir este sistema no sea un choreo como lo que sabe, y realmente logremos con el sistema salir adelante y desarrollarnos como país. Sí, sí. ¿Puedo decir una cosita? Muy bien. Sí. A eso me refiero yo cuando nosotros decimos que necesitamos una educación financiera, pero fundada en valores y en actitudes. Y uno de esos valores y esas actitudes tiene que ser el recuperar ese sentido más colectivista que tenía la sociedad chilena y no individualista. Ese sentido colectivista que nos aparece de todas maneras, por ejemplo, en las catástrofes, en la Teletón. Ahí como que aparecemos y efectivamente si aparece es porque tenemos la capacidad, pero hay que reeducarlo. Así que yo concuerdo totalmente contigo. De hecho, nosotros en este momento, otro de los proyectos que tenemos, que esté en Santiago, en Peñalolén, estamos trabajando en un programa de educación financiera y competencias básicas del emprendimiento para adolescentes, ¿ya? Y no nos interesa formar empresarios. Lo que nos interesa es formar emprendedores sociales, o sea, gente que sea capaz de cambiar su entorno. Y ahí el tema del trabajo colaborativo es fundamental. Así que concuerdo totalmente contigo. Bien. Les damos las gracias por haber participado no solamente de este séptimo café científico, sino durante todo el año 2017. Esperamos continuar el próximo año con esta actividad que resultó bastante interesante, no solamente para nosotros, sino para la gente que respondió muy positivamente, participando activamente todos los meses acá en el Casino Las Araucarias. Así que le damos las gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo año.